Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. El otro día, en la crítica del ascenso de Skywalker, os dije que además de la película de Star Wars, también me hubiera gustado ver otra película dirigida por Rian Johnson, que se estrenó hace relativamente 3 semanas o prácticamente un mes. Sin embargo, yo la he retrasado bastante debido a que he estado enfermo en estas últimas semanas y no he podido prácticamente ni salir a la calle. Pero ayer pues me atreví a ir con mi mujer al cine a ver la película Puñales por la espalda de Rian Johnson del pasado año 2019, con un elenco de actores realmente espectacular, y me he encontrado con una película, yo ya lo esperaba, muy al estilo de las adaptaciones de Agatha Christie, estas películas o estos libros que son realmente novelas, películas de misterio, que lo que hacen es exponernos al espectador pues un asesinato, una intriga, un misterio, una serie de asesinatos de una persona importante para los personajes de lo que es la trama, y que un personaje, otro, como es un detective privado, ya sea por ejemplo la señorita Marple o ya sea Hércules Poirot, un detective a ese estilo, o por lo menos de ese tipo de detectives de esa clase, muy perspicaz, muy intuitivo, resuelve todo lo que es el pastel, todo lo que es el misterio. La verdad es que Rian Johnson, que venía siendo un director muy notable con películas como Looper, como Brick o como Los Últimos Jedi, la vapuleada octava parte de la saga de los Skywalker, de la Guerra de las Galaxias, ha cambiado de registro totalmente y nos ofrece además una película que a mí me ha sorprendido porque le ha dado un tono muy moderno a todo lo que son esas adaptaciones de las novelas de misterio. De este tipo de películas hemos tenido ya realmente en la historia del cine muchos y muy buenos ejemplos de cómo tiene que adaptarse una novela de misterio, una novela de terror, una novela de suspense, al estilo policíaco a la gran pantalla. Las novelas de Agatha Christie, según su detective preferido, que era Hércules Poirot, se han adaptado absolutamente todas, siendo las más destacadas en este sentido, por ejemplo, Asesinato en el Orient Express de 1976, del director Sidney Lumet, Muerte en el Nilo, por ejemplo, con Peter Ustinov, también de finales de los 70, pero aquí nos encontramos con una película que es un guión original, es decir, Rian Johnson ha escrito y ha dirigido esta película. Es un guión completamente original, pero que sigue los cánones establecidos de este tipo de películas y de este tipo de novelas. A mí siempre me han gustado esta clase de novelas policíacas donde se nos presenta un misterio, hay una serie de personajes como muy ligados al hecho que se nos expone, ya sea un asesinato, una desaparición, y todos los personajes se van desarrollando, vamos encontrando muchos rasgos de ellos encumbrados y relacionados con la trama principal de la novela o de la película, y que al final se nos expone cuando el detective quiere reunir a todos los personajes de la novela o de la película, se nos expone lo que es la desmenuzación, por así llamarlo, de todo lo que es el proceso, el misterio, para llevarnos a lo que son los culpables o el culpable. La verdad es que Puñales por la espalda es una película que argumentalmente sigue las líneas narrativas de este tipo de films y de este tipo de novelas. Nos encontramos con un elenco de actores realmente soberbio. Tenemos no solo a Daniel Craig en el simpático papel de un detective, sino que tenemos un elenco de actores y de actrices magnífico. A Jamie Lee Curtis, a Don Johnson, a Michael Shannon, a Toni Collette, y en sus papeles principales, y también a una jovencísima, que todavía lo es, Ana de Armas, esa actriz cubana que ya vimos en Blade Runner 2049, en un papel realmente sensacional, y que aquí nos sigue brindando una interpretación muy notable. Pero para mí, de todas las interpretaciones que destaca la película, evidentemente, además de Ana de Armas, está Daniel Craig, que nos ofrece una de las mejores interpretaciones de toda su carrera, como ese detective perspicaz e intuitivo, al estilo de Sherlock Holmes, al estilo de Colombo, al estilo de Hércules Poirot, que se guía por su intuición, por sus instintos, para resolver los misterios, para resolver todos los enigmas, y dar con esa pieza del puzzle que falta, que tiene todas ellas, todavía no acomodadas, pero que a lo largo de la película las va acomodando de tal manera que al final de la película tenemos ampliamente la resolución. El guión, escrito directamente, ya os digo, por Rian Johnson, es un guión inteligentísimo, porque además de adaptar, no es que adapte una novela original, es un guión original,
lo que hace es adaptar el estilo de aquellas películas que se hacían hace 30, 40, 50 años a un estilo completamente moderno y contemporáneo. Es decir, los actores pues ya no nos encontramos con una época victoriana, no nos encontramos con una época ya pasada, una época romántica, pero sí que nos encontramos con muchos resquicios de ese estilo de películas y de ese estilo de ambientación en la película de la que os estoy hablando, en Puñales por la espalda. Por ejemplo, Rian Johnson, para lo que es el guión y también para la puesta en escena, se ha basado en muchos clásicos del cine. Desde el primer momento, el gran protagonista de la función, además de los actores evidentemente, es esa gran mansión, esa gran casona que hemos visto en el tráiler y que es además otro protagonista más, porque está decorada al estilo victoriano, es decir, para que la ambientación de toda la película nos sitúe como en una novela de misterio, es decir, estar delante de la pantalla viendo esta película es como coger una novela de misterio, una novela policíaca, al estilo de Agatha Christie, y estar visualizando página tras página en todos y cada uno de los planos que se nos exponen en esta película. Y desde el principio lo que hace Rian Johnson muy inteligentemente es ubicar lo que es el escenario de la acción, donde se tiene en cuenta todas las acciones de los protagonistas, donde está realmente, donde ha ocurrido el asesinato del protagonista principal, o uno de los protagonistas, que es Christopher Plummer, ya bastante mayor, todo hay que decirlo, que aquí en la película pues es la víctima y además ya tiene 85 años. Yo no sé la edad que puede tener actualmente Christopher Plummer, pero la verdad es que ya es un actor bastante mayor. Además, al que vimos como un referente hollywoodiense ineludible, siendo uno de los grandes actores secundarios de finales de los 50 y principios de los 60. Sin ir más lejos, por ejemplo, hizo del papel de Cómodo, aquel papel que hizo Joaquín Phoenix en Gladiator, en aquella película llamada La caída del Imperio Romano de Anthony Mann, una producción de Samuel Bronston. Pues Christopher Plummer era precisamente el actor que hacía el papel de Cómodo, el papel que hizo Joaquín Phoenix en Gladiator, pero La caída del Imperio Romano es un remake de Gladiator. Es decir, mejor dicho, Gladiator es una especie de remake de La caída del Imperio Romano. Pues el papel de Cómodo lo hizo Christopher Plummer, pero claro, mucho más jovencito. Estoy hablando de una película de 1964. Pero aquí, digamos que es como la víctima de lo que es el asesinato principal de la película. Evidentemente no os voy a desvelar absolutamente nada de la trama porque me gustaría que todos vosotros fuerais al cine a descubrir esta pequeña joya del cine contemporáneo, porque nos encontramos ante una película que tiene un guión muy pormenorizado, muy desmenuzado. Es decir, Rian Johnson lo que ha hecho ha sido poner atención a cada uno de los detalles, tanto narrativos como visuales, en esta película, donde todo encaja como un perfecto puzzle. Todos los actores, ninguno gratuito, tiene su momento, digamos, para poder lucirse interpretativamente hablando, dentro de las cualidades interpretativas de cada uno. Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Toni Collette, Ana de Armas, que además es prácticamente la protagonista del film. Toda la trama se desarrolla prácticamente en torno a ella y, como no, evidentemente, Daniel Craig, ya os digo, uno de sus mejores papeles. El papel de Daniel Craig aquí está un poquito a caballo entre un poco, yo le veo rasgos de Sherlock Holmes, pero también de Columbo, el detective interpretado por Peter Falk en la famosa serie de televisión de los 70 y de los 80, y también de los años 60, y que vimos también en esa película magnífica, que era una parodia de todo ello, que os tengo aquí preparada para que la veáis, que tengo la crítica aquí en el canal, que se llama Un cadáver a los postres, de la que ve bastante. Pero como os estaba diciendo, os estoy hablando de lo que es el entorno, la ambientación de la película. Y ese entorno, esa ambientación está en una especie como de gigantesca mansión victoriana que bebe mucho de las fuentes, pues evidentemente todas las novelas policíacas de Agatha Christie. También de una película como Un cadáver a los postres. Realmente fijaos lo que se ve en primer término. La mansión victoriana como el lugar de la acción donde se desarrolla y donde se tiene en cuenta el asesinato. También en otra película de los años 80 llamada Cluedo, que ya os lo comentaré en su momento, y que os fijáis, presenta a los actores, pero todos enmarcados en la mansión, en el castillo, es decir, donde se desarrolla la acción. Y en Puñales por la espalda no podría ser menos. Y además es que Rian Johnson, cuando está filmando los interiores de la mansión victoriana donde tiene en cuenta la acción, se está acordando de un clásico del cine de los años 70 que es La huella, dirigida por Joseph Mankiewicz y protagonizada por Laurence Olivier y Michael Caine.
que yo también la tengo, ya os lo comentaré un poquito más adelante. Porque en La Huella, que está basada además que es una película basada en una obra de teatro, además de proponernos un misterio, también en lo que es el dueño de la mansión, un personaje un tanto excéntrico, tiene una serie como os diría yo, de muñecos, algo así como animatrónicos, como autómatas, es decir, como muñecos, una decoración muy cargada y con muñecos que están haciendo una serie de acciones cuando le aprietas un botoncito. Y Rian Johnson, en un claro guiño, evidentemente a La Huella de Joseph Mankiewicz, también hace que el dueño de esta mansión tenga estos artilugios. Es decir, también tiene en cuenta, al principio de la película, primeros planos con máscaras, con muñecos, con autómatas que recuerdan a La Huella de Joseph Mankiewicz. Pero lo que quiere aquí Rian Johnson, precisamente, al darnos toda esta descripción de la mansión victoriana, es situarnos en el clásico escenario de los crímenes de las novelas policíacas de Agatha Christie. Para que todas aquellas personas que les guste este tipo de cine, pues se vea inmerso en lo que es la atmósfera de suspense, en la atmósfera de intriga, en la atmósfera de misterio y de ritmo policíaco de estas novelas y también de estas películas. Como también ocurre en las películas de los años 70 como Asesinato en el Orient Express, como Un cadáver a los postres, ya os digo, como La Huella, nos rodeamos de un elenco de actores muy importante, como ya os he comentado anteriormente. No es que a lo mejor los actores que os he mencionado, exceptuando a Daniel Craig, sean todos ahora mismo actores de primerísima fila, no son grandes estrellas del celuloide, pero son o han sido eficaces secundarios en muchas de las películas. Exceptuando a Chris Evans, que también tiene su protagonista en esta película, Don Johnson es un actor que ya ha pasado a un segundo plano, aunque haya sido recuperado, por ejemplo, hace poco por Quentin Tarantino. Jamie Lee Curtis protagonizó hace muy poquito lo que era otra parte de La Noche de Halloween. Pero son actores ya consagrados, y que brindan a Rian Johnson unos papeles y unas interpretaciones muy sólidas. Todos ellos también ya metiditos en años. Toni Collette, Michael Shannon, Don Johnson, Jamie Lee Curtis, Daniel Craig, todos ellos con una serie de tablas en la interpretación que, aunque sus papeles, al ser un elenco tan importante de actores y de actrices, aunque sus papeles no sean, como os diría yo, excesivamente desarrollados, porque todos tienen una presencia anecdótica en la película, pero que aportan con su presencia a la trama, como tiene que ser, evidentemente, aportan con su presencia y con su papel a la trama, todos tienen su momento de gloria para lucirse. Las conversaciones, por ejemplo, incluso las peleas que hay entre Michael Shannon y Don Johnson, los gestos cómicos y satíricos, por ejemplo, de Toni Collette y de Jamie Lee Curtis, y dar rienda suelta a las dos nuevas estrellas, exceptuando a Daniel Craig, que son Chris Evans y evidentemente Ana de Armas, para que tengan más papel protagónico. Son, digamos, los más jóvenes y los que más tienen que forjarse en todo este mundillo de la interpretación para que vayan cogiendo más tablas. A Chris Evans le conocemos evidentemente por ser el Capitán América, pero ya había hecho él otro papel de superhéroe en Los Cuatro Fantásticos, en las ediciones que tuvimos a principios de la década de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 aproximadamente, pero que todavía le quedan tablas y le queda experiencia para forjarse y para ser un buen actor. Pero dentro de lo que es el apartado interpretativo, la verdad es que todos ellos están muy solventes y todos ellos tienen su momento de gloria. No podemos esperar más de un actor tan consumado en cine y televisión, que ya fue en su momento como Don Johnson, o como también ese sentido del humor que Jamie Lee Curtis, pero también de la acción que, por ejemplo, tuvimos en Mentiras Arriesgadas de James Cameron, ese sentido del terror y del suspense en La Noche de Halloween, las películas de John Carpenter como, por ejemplo, La Niebla, pero también su vena cómica debido, por ejemplo, también a la película de James Cameron, Mentiras Arriesgadas, que era pues una versión, digamos, una parodia, una excelente parodia sobre las películas de James Bond. O sea que interpretativamente hablando, estamos hablando de una película muy sólida y que todos ellos no nos van a defraudar en ningún momento. Pero yo os digo que la interpretación más sólida de toda la película es la de Daniel Craig, a medio camino entre un Sherlock Holmes, una secuencia donde prácticamente se tumba al suelo y empieza como a ver, con una lupa, con sus gafas, a ver restos de barro, de tierra, en las alfombras de la casa. Eso, por ejemplo, lo hacía Sherlock Holmes. A lo mejor no en las películas, pero sí en las novelas. Y luego también una Ana de Armas que nos da un registro interpretativo estupendo. Además es una actriz que se está forjando
una gran actriz a ritmo, prácticamente un ritmo gigantesco. Sus primeros planos son magníficos y no es fácil aguantar un primer plano. Pues ella está realmente sobrada de actuación y hace un papel absolutamente soberbio. Pero ya os digo que el fuerte de esta película, además de las interpretaciones, es la trama y el guión tan sumamente dilatado y tan bien llevado e hilvaneado que funciona como un mecanismo de relojería de Rian Johnson. Con este tipo de películas, y Puñales por la espalda no es una excepción, se desmenuza el guión en una serie de pistas visuales que también el director nos va dando a lo largo de todo el metraje, pero sabiamente filmadas para que no nos demos cuenta de que nos están dando pistas hasta la resolución final de la película. Uno de los recursos narrativos un poco tramposos que suelen tener este tipo de películas, por ejemplo, es que cuando el director o el guionista tienen carencia de ideas, lo que nos dan es una serie como de pistas falsas constantemente para que el espectador, que está viendo la película, crea que el asesino o la asesina o quien sea, un personaje sea el asesino, o que le demos por el asesino diciendo sí, es ese porque mira, ha ocurrido esto. Pero darnos pistas falsas en este tipo de películas es como un arma de doble filo. Nos pueden dar una serie de pistas falsas para que evidentemente sepamos que, pues puede ser el asesino o la asesina o el grupo de personas, o que están conchavados los unos con los otros para lo que es el asesinato final. Pero todo eso nos lo tienen que dar narrativamente con cuentagotas. Es decir, si tenemos una profusión en este tipo de películas de pistas falsas, es porque el guionista y el director no tienen recursos narrativos suficientes como para hacernos pensar a nosotros y para tener el hilo conductor más o menos claro. Pero cuando nos dan un montón de pistas, que algunas son falsas, otras son verdaderas, otras son para dudar, ahí donde expone el guión realmente la riqueza narrativa que puede tener y la complejidad y la profundidad del mismo. Y Puñales por la espalda es una de estas películas. Nos va dando una serie de pistas, algunas verdaderas y otras muy poquitas falsas. Pero si fueran todas falsas, querría decir que el guión no es lo suficientemente bueno. Pero este no es el caso de Puñales por la espalda, ya os digo. Sino que esta película nos da muchas pistas a lo largo del metraje, y además a través de un personaje muy gracioso, que es una ancianita, la verdad que encantadora, que prácticamente no pronuncia palabra, pero que siempre está en el momento oportuno, a la hora oportuna, para descubrir una serie de acciones de algunos de los actores y actrices de esta película que nos van dando una serie de pistas al espectador. ¿Os acordáis, por ejemplo, del Sexto Sentido de M. Night Shyamalan, donde nos estaban dando constantemente pistas de qué era lo que realmente era Bruce Willis en la película? Pues aquí igual, pero que no nos dábamos cuenta de ello. Pues aquí igual, nos van dando una serie de flashes, de pistas que son verdaderas, pero que el espectador no las ve, no las tiene en cuenta, las deja pasar, digamos, un poco de refilón, pero que si vamos uniendo poco a poco esas pistas, vamos dando con la resolución del caso. Y eso es lo que Daniel Craig, su personaje, no me acuerdo, se llamaba Clarence Benoit o algo así, lo que el personaje de Daniel Craig nos dice al final de la película. Ya tengo todas las piezas, además que lo compara con un donus, pero nos falta el componente central, es decir, lo que tapa el donus para ser completamente, digamos, opaco. Y eso es lo que al final se nos da en esta película de un modo realmente magistral. La verdad es que Rian Johnson nos ha propuesto un guión muy inteligente, bien hilvanado, bien construido, en el que todos los personajes aportan algo, con una trama muy clásica de cine policíaco, porque, si os cuento un poquito, no os voy a resolver absolutamente nada, son una serie de personajes que, a la muerte de su padre, es una gran familia, todos quieren heredar. Eso lo hemos visto en mil y una películas adaptadas de los clásicos novelísticos de policíacos de Agatha Christie. Pues aquí se nos propone lo mismo. Christopher Plummer fallece y deja una gran herencia. ¿Y quién de todos serán los que hereden? ¿Quiénes no heredarán? ¿Qué lucha de clases o qué lucha interna habrá entre personajes? También la película funciona a otro nivel, y es el retrato que nos hace, al igual que las películas policíacas de Agatha Christie, novelas policíacas de Agatha Christie, el retrato que nos hace de la gente adinerada, ya no de la alta sociedad de los años 20 o de la época victoriana,
pero sí lo que nos hace es un retrato de las altas esferas de la gente con mucho dinero, que muchos de ellos viven de una sola persona, que es en este caso el gran patriarca, al que toda la familia prácticamente se puede decir que depende de él. Y que claro, todos quieren tramar una especie de complot para quedarse con la gigantesca, como os diría yo, fortuna que tiene este hombre. Pero eso me gustaría que lo descubrierais vosotros a lo largo de toda la película. Desde el punto de vista técnico de la puesta en escena, la dirección artística, yo os digo, esta película es magnífica y es un portento. Como habéis visto, por ejemplo, en los carteles publicitarios, se nos presenta a los personajes pues de vestidos, iba a decir disfrazados, vestidos pues con unos vestidos, o sea, unos trajes, unos vestidos, las mujeres, colores muy llamativos. Eso es como si Rian Johnson nos quisiera llevar a las antiguas películas del Technicolor, a la época donde se realizaban este tipo de films hasta cierto punto bastante teatral, porque la película, al desarrollarse gran parte de la acción en esa gran casona, en esa gran mansión decorada casi al estilo victoriano, aunque con unos toques modernos, evidentemente nos está apelando a un estilo de filmación y de rodaje que actualmente ya no se lleva, o que actualmente ya no se estila en este nuevo Hollywood. Rian Johnson, con esa puesta en escena, con esta dirección artística, nos quiere apelar a los antiguos films de los 60, de los 70, donde también la dirección artística, la puesta en escena, el tono del mismo, jugaba un papel muy importante. Por ejemplo, en la película Un cadáver a los postres, en ese castillo inmenso del actor del dueño de Truman Capote, pues está lleno pues de artilugios, está lleno de chistes visuales, está lleno como os diría yo, de cuadros en donde los ojos se les quitan y parece que hay sombras y espíritus que están mirando a través de los cuadros, por ejemplo, máscaras puestas en la pared que emiten una serie de lamentos, una de las secuencias dice Peter Sellers, cuando una máscara está como emitiendo un lamento, dice, este señor tiene un macabro sentido del humor. Hasta ese punto no llega Rian Johnson en su puesta en escena, pero ya os digo, como es una mansión muy recargada con elementos como por ejemplo bibliotecas, como os diría yo, esos salones tan recargados, todos llenos de una decoración muy cargada en sí misma, los autómatas, la decoración, nos apela a todo eso, a una serie de decorados y a un tipo de dirección artística que apela directamente a las películas del viejo Hollywood, del cine clásico, y también al cine de los años 60 y de los 70. Es como un homenaje, Rian Johnson ha querido hacer un homenaje a un tipo de cine que ya por desgracia nos está llegando con cuentagotas, y es una auténtica lástima, porque a mí este tipo de películas donde invita al espectador a resolver un crimen, a resolver un enigma, pues para mí me encantan, porque empiezas a pensar diciendo, bueno, este personaje, este otro, y luego llegar al final de la película y ver cómo todas las piezas que tú has tenido en un puzzle empiezan a encajar, pero de una manera muy distinta, porque son guiones lo suficientemente inteligentes para que el espectador no se dé cuenta de quién es el asesino o asesinos. Lo bueno es llegar al final de la película y descubrir, tener la sorpresa de quién ha sido el asesino y cómo ha elaborado ese magnífico plan a través de toda la película. Además de ser un supuesto, ya os digo, un gran homenaje a las películas de cine policíaco, a las novelas de Agatha Christie, Rian Johnson muy inteligentemente, al tener un decorado tan grande que es esa casa, filma, como yo muchas veces os he dicho, que se filmaba en el antiguo cine clásico. Se filma la casa, pero no sabiendo la ubicación exacta de las habitaciones, del salón, de los pasillos, sino solo dándonos con flashes donde los actores estén interpretando sus papeles, pero en ese momento, para que nos demos cuenta, o para que, digamos, no nos demos cuenta de cuáles son las auténticas dimensiones de la casa, sino para que nos dé un sentido como laberíntico, para que nos demos cuenta de que la casa es como muy grande, que los personajes pueden perderse, buscando pistas, etc. Así es como lo filma Rian Johnson. Rian Johnson para esta película no solo ha escrito un guión inteligente, sino que ha sabido filmar esa gran mansión, los exteriores y la acción que se desarrolla tanto en el interior como el exterior de un modo clásico. La verdad es que para mí ha sido una gran sorpresa en ese estilo, y me da a entender que Rian Johnson es un gran director si puede, hasta cierto punto, imitar también a los directores clásicos. Para mí mucho mejor, incluso también en la saga de la Guerra de las Galaxias, que es
¿cómo os diría yo? JJ Cobarde Abrams, que se plegó a lo que se plegó cuando hizo la última película de Star Wars. Pero vamos, eso no es un caso que ahora viniera a cuento. Lo que os quiero decir que Rian Johnson me parece un director muchísimo más completo y competente. Y si veis esta película os vais a dar cuenta de ello. Sabe rodar cine negro, sabe rodar ciencia ficción y sabe rodar también una historia de misterio y de suspense realmente sólida, donde los intérpretes, los personajes, tienen, digamos, las líneas del diálogo contadas, pero lo suficientemente inteligente para que aporten a la trama. Todo ello, todos los personajes están interconectados en esta película. Magnífica, por ejemplo, la interpretación de todos ellos en lo que es la presentación, en el que, si os dais cuenta, ya os si veréis la película, visualmente Daniel Craig está como un poquito separado de ellos mientras los policías les están interrogando sobre el asesinato, sobre la muerte del personaje de Christopher Plummer. Y el personaje de Daniel Craig está sentado un poquito más atrás que los policías. Y él está escuchando las versiones de todo ello. Es decir, como una especie de Sherlock Holmes, de Colombo, de Hércules Poirot, investigando y todo lo que dicen a ver si concuerda. Y cuando algunas cosas de las que dicen los actores, mejor dicho, los personajes de toda esta película, no concuerda o le parece algo importante, él, que está sentado al lado de un piano, con el dedo, toca la tecla de ese piano. Y se oye ping, el sonido de lo que es la tecla del piano. O sea, como llamando la atención a esos personajes de que realmente han podido decir algo importante sin darse cuenta de ello, pero que es realmente importante para la investigación del policía, la investigación del detective que es en ese momento Daniel Craig. La verdad es que para mí una película como Puñales por la espalda, verla hoy en día se me hace extraño en el cine porque es un tipo de cine, un estilo de cine que ya no se lleva, pero que me gustaría que sinceramente se recuperara. Además, en los títulos créditos finales de la película, como en las películas de los años 60 y 70 de este tipo, se hace una presentación de los personajes, pero en dibujo y en caricatura, y metiéndolo dentro como una especie de cornucopia, con un dibujo muy colorista poniendo el nombre de lo que es el actor y el personaje. Es decir, como si de una obra de teatro hubiésemos asistido. Ya os digo que su puesta en escena es hasta cierto punto teatral en algunos momentos, digamos a la limitación de decorados por el gran decorado que es esa fantástica mansión. Pero que el punto de vista, mejor dicho, la puesta en escena también tiene algo de teatro porque al final de la película se nos presentan los personajes en una urna, uno por uno, con un dibujo que es más que un retrato, como una caricatura. Pero es como un colofón o un homenaje a esas novelas policíacas que se han llevado también al teatro, pero que también han sido homenajeadas en películas, ya os digo, como Asesinato en el Orient Express, Muerte en el Nilo, 10 negritos, es decir, de ese estilo de películas y de ese estilo de trama. Yo os puedo decir que es una película excepcional, con un guión fantástico, muy desmenuzadito, en la que no te pierdes en ningún momento, porque en este tipo de películas, si el guionista no es lo suficientemente inteligente, nos podemos perder en la trama, como diciendo, uy, me he perdido porque no hilo lo que está diciendo con el acontecimiento que ha ocurrido. Pero no es este el caso. En Puñales por la espalda, Rian Johnson se asegura de que todos los diálogos sean consecuentes con las acciones que se están desarrollando en ese momento y que interconecten con la secuencia anterior y con la secuencia posterior. No hay momento para perderse en la trama, incluso debido al complejo guión que tiene la película en todo momento. Para mí, Puñales por la espalda es una de las películas, por así decirlo, más estimulantes de este año, más entretenidas, que te mantiene pegado a la butaca y que en 2 horas estás pensando, imaginando quién ha podido ser, quién no ha podido ser, si este personaje, lo típico y lo clásico en este género, digamos, policíaco, pero que últimamente tan poquitas películas se han llevado al cine de este estilo. Un apunte. Yo, cuando fui a verla ayer por la tarde, la sala estaba llena. Y ya lleva un mes estrenada esta película. Pues la sala estaba llena, evidentemente, de un público más adulto, de mi edad y un poquito más mayor. Cuando fui a ver la semana pasada la de Star Wars, pues como son películas, pues digamos de... ¿Cómo os diría? Como más de comida rápida, pues se ve que en la primera semana todo el mundo lo había visto y ya en la segunda semana ya nadie, o muy poca gente había en el cine. Sin embargo, cuando he ido a ver esta, que lleva un mes estrenada,
Pues la verdad es que estaba lleno el cine. Cuando mi mujer y yo entramos en la sala, había 4 personas. Pero a medida que los anuncios iban pasando, porque eso sí, hay que tragarse la media hora antes de anuncios, pues la gente fue llenando la sala, o sea, no por completo, y cuando empezó la proyección de la película, la sala estaba a rebosar, o sea, no cabía un alfiler. Es decir, este tipo de películas son las que se cuecen a fuego lento para el espectador. No son películas como de comida rápida, sino que son películas más como más nacidas para perdurar. Porque siempre su argumento, sus acontecimientos, sus interpretaciones, el guión, todo ello tiende más a perdurar como películas, ya os digo, como Cluedo, como Un cadáver a los postres, como La huella, como Asesinato en el Orient Express, como Muerte en el Nilo, como, es decir, todas aquellas adaptaciones de novelas de Agatha Christie o incluso de Arthur Conan Doyle. Es decir, novelas de misterio que han sido adaptadas a la gran pantalla. Para mí, Puñales por la espalda es una de las sorpresas del año. No la perdáis bajo ningún concepto. Es una película muy estimulante, con una puesta en escena exquisita, una dirección artística magnífica, apelando a clásicos, ya os digo, como La huella de Joseph Mankiewicz, pero también teniendo en cuenta ese estilo victoriano inglés de decoración recargada, de personajes estrafalarios, que tienen unos momentos de comportamiento, como ya os digo, un tanto extraño, un tanto sospechoso, para que sospechemos evidentemente de todos ellos. Y un último apunte. Puñales por la espalda también no renuncia a un pequeño sentido del humor. Si os acordáis de Un cadáver a los postres, esta era una película eminentemente cómica. Pero Puñales por la espalda es una película policíaca con algunos ribetes de comedia, pero muy puntuales. Es decir, no es la típica comedieta, es un humor muy visual y, ¿cómo os diría yo? Un humor muy inglés. Un humor muy contadito con los dedos, pero en situaciones que dan a ello. O sea, no es el típico chiste que en un momento dado pueda contarse, como las últimas producciones norteamericanas, todo lo contrario. Es un humor muy inglés al estilo visual, pero que no empaña para nada ni la magnífica narración, ni la interpretación de los actores, que todos ellos están soberbios, ni la estupenda puesta en escena en 2 horas que sinceramente se pasan volando. Es una película muy visual, es una película tratada con elegancia, con estilo. Es una película donde los movimientos de cámara son los mínimos. No estamos ante una película de acción, evidentemente. Aunque es policíaca, no es una película de persecuciones, que las hay, pero es una película al estilo antiguo, al estilo clásico, bien narrada, con profusión de personajes y con un estilo realmente magnífico. Mi nota del 1 al 10 sería un 8,5, entre 8,5 y 9. Puñales por la espalda, además que ha sido nominada a la mejor película en los Globos de Oro, una de las mejores películas del año a los Globos de Oro. Esperemos que pueda llevarse alguno de estos galardones. No os perdáis, ya digo, Puñales por la espalda, que si os gustan las novelas policíacas al estilo de Agatha Christie, no os la podéis perder, porque es una magnífica película, además que da a entender que detrás de las cámaras y tras el guión hay un magnífico director de 46 años que se llama Rian Johnson, y que para mí es un excelente director. Lo ha demostrado en el pasado y lo está demostrando en películas como esta. No os perdáis Puñales por la espalda. Hasta mañana.